Breves para dar oportunidad de contestar preguntas. Yo quería destacar en primer lugar que este es un problema que hemos dicho de Estado, más allá de lo que pudo ser un problema del sector del transporte y de algunas zonas especialmente de España, pero también poner en valor el esfuerzo del conjunto de la cadena. Por eso hemos tratado de trasladar que desde el mundo de las cooperativas agrarias hasta el de la distribución y la hostelería, pasando lógicamente por la industria alimentaria, el problema que se nos ha o que nos está ocurriendo en estos momentos es un problema del conjunto de la cadena, ¿no? Y que por lo tanto ninguna eslabón va a poder funcionar sin estar conectado en los anteriores, como estamos viendo. También resaltar que cuando hablamos de 10 días en un sector tan eficiente, lo que estamos diciendo es que se pone en riesgo más, mucho más, que no estrictamente el producto fresco, otro tipo de producto. Y que por lo tanto cada día que pasa, los costes y las problemáticas crecen exponencialmente. Y eso es muy relevante, porque no entendemos en gran parte que una de nuestras peticiones, que es que se tomen medidas rápidamente y concretas, no se esté haciendo y materializando ya. Y cuando nosotros tenemos que estar soportando este enorme coste, sobrecoste de tener que gestionar la cadena, donde hay empresas que nos están diciendo, si no solucionan esto en 24 horas cierre, la respuesta que se diga es que el viernes se van a reunir para seguir trabajando. Esto no nos parece que es una respuesta contundente a la problemática que hay en el mercado. Pero también, por otro lado, si bien nosotros entendemos y podemos empatizar con la problemática del sector del transporte y específicamente los problemas estructurales del sector, eso no puede ser una excusa para que esa coacción que vivimos en las carreteras se traslade a impedir no solo la libre circulación de las mercancías, sino también la libertad de poder trabajar aquellos transportistas que lo desean. Por lo tanto, nosotros lo que decimos claramente es que podemos garantizar que los productos llegan a las tiendas. Evidentemente no va a haber la variedad de algunos productos que se vean afectados, pero no tiene por qué haber un problema de suministro, pero sí que se va a concretar en empresas concretas que lo están sufriendo. Lo vimos inicialmente en el sector lácteo y eso se está llevando a otros sectores que nos explicará más adelante los propios representantes de los sectores, por el hecho de que al alargar esta crisis, pues estamos ya teniendo problemas en materias primas, en materiales de envase y embalaje, que es lo que está haciendo que muchas empresas, con el drama que eso lleva detrás, tengan que verse obligados a presentar un expediente de regulación de empleo o otra medida para tratar de cerrar de alguna forma eso. Por lo tanto, como decía, apelar al gobierno a que tome medidas ya que sean eficaces y que garanticen que llega a los que hacen el transporte efectivo y, por otro lado, apelar a la responsabilidad de los convocantes de este paro, a que lo finalicen ya, que lógicamente tienen todo el derecho a reivindicar sus demandas, pero no a afectar de una forma tan importante a un sector esencial como es el que hoy estamos aquí y que además acaba al final repercutiendo negativamente en la sociedad y en los consumidores. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y siguiendo el orden que comentaba Nuria, le pasaría la palabra a Agustín Herrero. Buenos días. Muchas gracias a todos los medios por acudir a esta convocatoria. Yo efectivamente, como decía José María, pues la situación, digamos, en lo que es el sector primario, pues es francamente muy complicada, especialmente en aquellos sectores que trabajan con producto perecedero, de forma muy especial los sectores ganaderos. Los sectores ganaderos están viéndose gravemente afectados como consecuencia de las dificultades para transportar materias primas desde donde están los puertos en muchas ocasiones o en almacenes en el interior de la península a las fábricas de piensos y bueno, esta disrupción de una cadena de transporte que requiere funcionar de forma continua cada día, con decenas de camiones transportando estas materias primas, pues esto lleva a un mal funcionamiento de las fábricas y en ocasiones a cierres, ¿no? Entonces, y luego además hay otro factor de transporte que es desde las fábricas de pienso hasta las explotaciones. Entonces, todo esto está muy alterado, muy alterado. Los transportistas que querrían trabajar, pues como consecuencia de las amenazas, ya no quieren hacerlo y por lo tanto, pues tenemos un problema grave de abastecimiento de alimentación animal en las explotaciones. Pero también de salida de los productos de las explotaciones. Se ha hablado mucho del sector lácteo, efectivamente ya hay
zonas donde no se está pudiendo recoger la leche. Esto, aparte del problema económico, causa incluso problemas de carácter medioambiental. La leche no se puede tirar directamente a la alcantarilla ni a ningún sitio, etcétera. Y por lo tanto, pues tenemos un problema añadido a los costes de tener que tirar el producto que no se puede recoger, ¿no? Y lo mismo con la salida de animales a industrias cárnicas, etcétera, ¿no? En alguna menor medida está afectado el sector hortofrutícola, pero también el sector hortofrutícola tiene una salida diaria de camiones, no solo para abastecer el mercado nacional, sino en buena parte para abastecer el mercado europeo. Todo eso está trastornado, no hay salida y, por lo tanto, pues hay un problema muy importante que lleva en ocasiones a tener que cerrar, efectivamente, cooperativas, tener que cerrar instalaciones industriales, bien porque no les llega la materia prima, bien porque no tienen materiales auxiliares, bien porque no pueden sacar el producto y están saturados y no tienen ya más capacidad para recibir el producto, ¿no? Y en estas condiciones, me sumo a las palabras de José María, necesitamos una solución muy urgente, ya es una solución que tendría que haberse producido ya antes y, por lo tanto, pues un llamamiento al Gobierno a que adopte medidas con carácter de urgencia y un llamamiento a los convocantes del paro de transportes a que no bloqueen la economía del país. O sea, entendemos las reivindicaciones, el sector agrario también está pasando muchas dificultades porque los costes han subido para todo el mundo, pero nos parece que no se puede bloquear toda una cadena agroalimentaria con las consecuencias económicas, sociales y de todo tipo que tiene. Entonces, nos parece que hacemos un llamamiento a los convocantes a que cesen, a que desconvoquen. Yo creo que el problema ya se ha puesto de manifiesto, las soluciones van a venir y prolongar los daños nos parece que no es de recibo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias. Soy Mauricio García de Quevedo, representante de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. Agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan y al resto de los representantes de la cadena alimentaria. Creo que coincidimos todos los que hoy estamos aquí que la situación en la que nos encontramos es gravísima. Les aseguro que la cadena alimentaria está más tensionada que incluso en los peores momentos de la pandemia. Estoy hablando de centros de producción cerrados y otros que van a tener que hacerlo en las próximas horas. No son problemas aislados, sino que afectan a todos los sectores de nuestra industria. Lácteos, cárnicos, huevos, pesca y acuicultura, congelados, aceite, conservas, dulces, azúcar, bollería, panadería, harinas y cereales, bebidas refrescantes, cerveza, vino, aguas minerales, zumos, café, alimentación para animales y todos los otros sectores y subsectores que componen esta industria. Y, por tanto, ante esta situación, me sumo a ya las peticiones de mis antecesores en la intervención, de Agustín y José María. Todas las reivindicaciones son legítimas, pero transportistas en paro tienen que ser conscientes del daño que están causando al país y tienen que respetar el derecho de trabajar de aquellos que no quieren secundar la huelga y, por lo tanto, un llamamiento a una responsabilidad de todos los sectores económicos para poder retomar un trabajo que es fundamental para la sociedad y para la economía. Y, por supuesto, al Gobierno, que no le decimos lo que tiene que hacer, pero que sí tiene que tener el sentido de urgencia y de inmediatez y no esperar ni un solo día más porque la situación es insostenible. Es insostenible no solo para la economía y para las empresas, es para los consumidores que ya se están viendo afectadas en su quehacer diario, pero también afecta a empresas grandes, medianas, pequeñas, explotaciones agrícolas, producción primaria, es decir, para todo lo que supone esta cadena agroalimentaria. Por eso, de nuevo, un llamamiento, como han hecho mis compañeros, a medidas urgentes para solucionar esta situación hoy mismo por parte de todos los actores. Y creemos también que hay que considerar el daño económico que se ha hecho durante este tiempo a las empresas, que nos encontramos en una tormenta perfecta, con un escenario inflacionista y unos costes energéticos inasumibles. Por lo tanto, muchas gracias a todos y, por favor, pongamos ya fin a esta situación. Muchas gracias. Damos paso a Felipe Medina, secretario general técnico de ASEDAS. Felipe. Hola, muy buenos días y muchas gracias a los medios por acompañarnos hoy en este rato, en esta rueda de prensa. Desde las empresas de distribución alimentaria, simplemente trasladar el mensaje de que
Estamos demostrando un gran compromiso con la sociedad, tratando en condiciones muy difíciles, como ya sucedió durante la crisis del COVID, Filomena, el volcán de La Palma, etcétera, aportar tranquilidad a los consumidores en cuanto al acceso a productos básicos, sobre todo productos de alimentación. Estamos trabajando para reorganizar el surtido de forma que todos los consumidores puedan seguir haciendo su compra completa, encontrando a su disposición en los lineales pues, productos de todas las categorías y de todas las familias, y esto está siendo posible gracias a la gran colaboración con los proveedores, con la industria, con las cooperativas, con los propios agricultores, que una vez más, bueno, pues como sector agroalimentario estamos demostrando el carácter esencial de nuestro sector y un nivel de colaboración al servicio de los consumidores tremendamente importante. Por último, destacar el mensaje de que se insistía anteriormente de las pérdidas económicas que está suponiendo a diario este paro de transporte, que ha de concluir cuanto antes, que en el caso de las empresas de distribución alimentaria asciende a 130 millones de euros cada día. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Turno ahora de Aurelio del Pino, presidente de ACES. Buenos días. Entendemos que la situación ha despertado tanta atención en los medios que la convocatoria efectivamente ha sido seguida por un montón de medios de comunicación, con lo cual agradecemos el interés porque realmente, como han señalado todas las personas que han intervenido con anterioridad, la situación en la que nos encontramos es una situación que urge ahora mismo una toma de decisiones, en primer lugar, por parte de los convocantes del paro para que desistan del paro. Todas las reivindicaciones son legítimas, pero no todas las formas de hacerlas valer son legítimas. Entendemos que esta situación tenía que parar ya. Todos los sectores de múltiples cadenas de la distribución, de la industria, de sectores económicos, sufrimos también las consecuencias del incremento de los costes de la energía, pero no por ello las formas de reivindicar estas legítimas demandas es un planteamiento como el que han hecho en el sector del transporte. Sí queríamos hacer una apelación a la responsabilidad también de los consumidores. Es decir, sabemos, y los consumidores lo saben, que la cadena está tensionada, no se puede ocultar que el paro está incidiendo en muchos sectores económicos, pero realmente lo que tiene que hacer el consumidor es ejercer también con responsabilidad, puesto que forma parte, como último eslabón de la cadena, ejercer con responsabilidad su actuación de compra. Entendemos que los acopios masivos, las compras compulsivas, lejos de facilitar la solución del problema, lo que hacen es complicar más la gestión de los stocks en las tiendas. Tenemos problemas de abastecimiento, pero no va a haber problemas de desabastecimiento. Con lo cual, el consumidor tiene que saber que estamos trabajando para garantizar que en las tiendas van a tener disponibilidad de cestas de alimentación completas y que, por lo tanto, la mejor forma de actuar o la forma más responsable de actuar es tratando de seguir utilizando sus pautas de consumo normal, porque de otra forma lo que harían sería agravar una situación que, como se ha visto, está tensionando al conjunto de la cadena de suministro. Desde este punto de vista, si queremos apelar a esa responsabilidad y volver a señalar el compromiso que están haciendo las empresas para hacer llegar esos productos al final a las tiendas, sorteando multitud de dificultades. Nos estamos encontrando con escenarios muy cambiantes, las situaciones en todos los territorios no son las mismas y las empresas están encontrando, con un trabajo muy intenso con sus proveedores, la posibilidad de poder hacer llegar esos productos, pero para eso hará falta que se restablezca la normalidad y es el objetivo de esta rueda de prensa, el apelar precisamente a que el gobierno adopte las medidas que tenga que adoptar y a que los convocantes desistan de su paro. Muchas gracias. Gracias, Aurelio. Damos paso a Javier Millán Astray, vicepresidente ejecutivo de ANGET. Javier, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. Bueno, la verdad es que poco más puedo añadir a lo que ya han comentado todos los compañeros que me han precedido. Simplemente, si me permiten, pues lanzar e insistir en dos mensajes, ¿no? Primero, la eficiencia de la cadena. Creo que la cadena alimentaria española ha demostrado en situaciones de máximo estrés y objetivamente peores que esta,
como fue la pandemia y Filomena, que es una cadena eficiente y, por tanto, no estamos hablando de un problema de eficiencia, sino que estamos hablando de un problema de que no están llegando las materias primas, como han explicado los representantes de cooperativas y de industria alimentaria, y si no hay producto, pues cada día es más difícil el poder tener los lineales suficientemente abastecidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es evidente que desde la distribución se está haciendo unos esfuerzos ingentes en buscar soluciones, en buscar alternativas, en buscar colaboraciones con todos nuestros proveedores, con los transportistas, para conseguir que los lineales de las tiendas pues, estén lo mejor abastecidos posible. Y el segundo mensaje, pero sobre todo yo creo que es el más importante, es la urgencia, que yo creo que todos han señalado. Los daños que se están generando este paro de transportes, no solamente al sector alimentario que estamos aquí, sino al conjunto de la economía española, son incalculables. Es decir, estamos viendo cómo hay anuncios de que van a dejar fábricas de automóviles, de la siderurgia, la construcción, etcétera, etcétera. Los daños que se están produciendo al país, al conjunto de la economía española, en unos momentos tan críticos desde el punto de vista económico y sociopolíticos como lo estamos pasando, son verdaderamente incalculables. Y esto requiere una solución urgente. Yo realmente me cuesta trabajo ver que no se están negociando ahora mismo soluciones para este problema. En ese sentido, yo creo que vuelvo a hacer lo mismo que han hecho los compañeros, un llamamiento a la responsabilidad tanto del Gobierno como los convocantes del paro de los transportistas, de que con la mayor urgencia se busquen soluciones que eviten, repito, unas pérdidas económicas para la economía española que en estos momentos no nos podemos permitir. Muchas gracias. Gracias. Cierra la ronda de intervenciones Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España. Emilio, cuando quieras. Hola, buenos días. Un saludo y agradecimiento a todos los asistentes, desde la hostelería, los bares, los restaurantes, como componentes de este último eslabón de la cadena alimentaria de nuestro país, expresar nuestra máxima preocupación por la situación que estamos viviendo de insuficiencia de abastecimiento y de aprovisionamiento de nuestros establecimientos. Hemos sido seguramente los últimos en sufrir de esta situación de escasez, pero por la composición de la oferta en nuestro sector, en nuestra gastronomía, es de producto, de suministro diario, donde el peso de los productos frescos y donde la distribución es muy capilar, nos vemos afectados en estos momentos de una manera muy importante. Somos además un sector que se ha visto gravísimamente afectado por los 2 años de situación de la pandemia. El COVID, si alguien ha perjudicado, no los únicos, pero si alguien ha perjudicado fuertemente, ha sido al sector de la hostelería, al sector del turismo, y en unos momentos en los que empezábamos a enfrentar esta situación de salida, nos vemos de nuevo con una losa que dificulta aún más la supervivencia de miles de empresas y de cientos de miles de empleos. La petición es, por favor, reitero lo que ya han dicho los antecesores en las intervenciones, urgencia en las medidas, amplitud de mira al Gobierno sobre qué tipo de medidas pueden aportar para la mejora de la competitividad de las empresas. El problema del encarecimiento de los precios de la energía es común a todos y es necesario medidas audaces que ayuden a la competitividad y sostenibilidad de todo el tejido empresarial, porque ahora mismo la situación de urgencia de la economía española no permite ni un minuto de demora en esta adopción de medidas. Responsabilidad también a todos los convocantes de estos paros que están suponiendo tan grave dificultad y que están llevando a una situación de desesperación a tantos miles de empresas, familias y empleados que en estos momentos se ven muy perjudicados por la situación. Esperemos que en esas mesas negociadoras que aceleren el paso y alcancen medidas que puedan ayudar a toda la cadena y a todas las empresas de nuestro país a salvar la situación de la mejor manera. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Hemos finalizado la ronda de intervenciones, así que abrimos ya el turno de preguntas por parte de los medios de comunicación.
Como os decíamos, pedidnos por favor turno y os abriremos micro y decís nombre y medio si sois tan amables. No sé si ya hay alguna petición. Raquel, vamos a dar paso. Hola, ¿me oís? Raquel Villaécija, El Mundo. Hola, buenos días a todos. Yo quería haceros dos preguntas. Una es cómo está afectando esto a las exportaciones, que imagino que también está impactando de manera importante, y si tenéis, aunque es un poco complicado, imagino, un poco el coste de lo que hasta ahora ha costado este paro para toda la cadena. Gracias. Si te parece, Nuria, que quizás la parte primera la puede contestar Mauricio y Agustín, que afecta más a la parte de exportación, y luego el resto quien quiera. Perfecto. Bueno, considerando exportaciones también, la salida de producto a Europa, a la Unión Europea, pues bueno, ahora mismo está muy afectada. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el sector hortofrutícola, cientos de camiones diarios salen de lo que es las zonas de producción hacia la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto, pues eso está muy limitado en este momento, y por lo tanto, pues cifras ahora mismo es difícil de tener, luego no las tenemos. Sí sabemos que, bueno, pues que nos comentan pues, dificultades de salir, no solo de producto perecedero, también de producto no perecedero, ¿no? Embarques a puertos de aceite de oliva o de vino con destinos a Europa o países terceros, pues también se ralentiza la carga porque no puede llegar el producto, y en algunos casos directamente no sale de fábrica, ¿no? Entonces, pues no solamente al mercado interior está afectando, también a lo que es la actividad comercial normal. Lo que pasa es que, bueno, hacer una evaluación ahora mismo en cantidades o económica, pues es muy complicado, estamos hablando de días, y es muy difícil tener esas cifras en este momento, ¿no? Pero desde luego hay una afectación importantísima, y el problema es que los paros de los cierres que va a tener que haber en las instalaciones de fabricación, luego reanudar la actividad no es inmediata. Esto va a tardar también un tiempo en poder recuperar la actividad, poder recuperar el abastecimiento de las materias primas y de los materiales auxiliares, con lo cual esto se va a prolongar más allá de la fecha de finalización de los paros, ¿no? Por completar lo que dice Agustín, desde la industria de alimentación y bebida también estamos viendo muy afectado por las exportaciones, con un doble impacto. Primero, porque al no poder producir como consecuencia de la falta de abastecimiento de materia prima o de productos auxiliares, pues no se puede fabricar. Y la segunda, aquellos productos fabricados, en muchos casos los contenedores destinados a exportación están pendientes de cargas en fábricas y almacenes. Por lo tanto, es muy difícil poder sacarlo, ¿no? Hay puertos con una conflictividad alta donde no se está pudiendo embarcar. Algunos otros sí, pero está sufriendo bastante, ¿no? Y luego hay exportaciones que son muy estacionales, como por ejemplo las dedicadas al Ramadán, que inicia el 2 de abril, que ahí sí se puede producir una pérdida irreparable, porque lo que no se exporte desde España se exportará a otros mercados, porque no van a esperar, por lo cual la situación también es muy complicada desde el punto de vista de la exportación. Damos paso a otra pregunta. Juan Ignacio Álvarez, del Economista, por orden de peticiones. Juan Ignacio. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Bueno, yo quería preguntar a cualquiera de los ponentes que me lo pueda contestar si va a haber ERTEs en el sector a raíz de esta situación, claro. Bueno, yo si quieres, Mauricio, luego puedes contestar tú, porque algunos de los empresas de la industria de la alimentación han anunciado. Yo creo que el ERTE es una medida que tiene una compañía en un momento determinado para protegerse, es una decisión individual en este caso, pero es evidente que si una compañía se ve obligada a cerrar una actividad productiva, pues utilizar aquellos instrumentos que el ordenamiento jurídico le permita, ¿no?, para intentar minimizar ese impacto. Nosotros, en gran parte, en estos momentos, lo que estamos es avisando del riesgo que va a suponer si esta situación persiste, ¿no? Pero evidentemente la decisión de los ERTEs, amplía lo que quieres, Mauricio, pues es una decisión individual de las compañías en función de cada una de las situaciones, como hemos visto en el COVID, que al final ha habido un instrumento y hay compañías que lo han utilizado y compañías que no lo han utilizado. Yo sí, solo por confirmar lo que dice José María, hay que tener en cuenta que esta situación de transportes viene después de
los problemas, primero humanos dramáticos de la guerra Rusia-Ucrania y segundo, de abastecimiento de ese mercado. Si a la dificultad de abastecimiento a la industria de alimentación y bebida de algunos productos se le añade este parón de transporte, ya hay algunas empresas que se han ido a alerta, sin lugar a dudas. Y a medida que se alargue, con fabricación parada, con centros de producción parados, es evidente que no queda otra que para, como bien ha dicho José María, poder pasar por esta situación sin destruir empleo, habrá que usar esa herramienta. Turno ahora a Javier Ropero, de 5 días, que también tenía una pregunta. Sí, hola a todos. ¿Se me escucha? Muy buenas. Sí, 2 preguntas. El viernes pasado lanzaron un comunicado conjunto en el que estimaban unas pérdidas de 600 millones. Yo quería saber, a estas alturas, no sé si tienen calculada la cifra ahora mismo de impacto, más allá de los 130 millones diarios que han mencionado de la distribución alimentaria. Y luego también en el comunicado de ayer hablaban de un claro riesgo de desabastecimiento. Yo quería preguntar en qué zonas concretas ya hay una situación más que tensa, digamos, de escasez de producto en los supermercados y en cuánto tiempo esto se puede hacer una situación generalizada si esto continúa como está. Gracias. Si te parece, Nuria, yo hago un pequeño comentario y cualquier representante de la distribución contesta la pregunta a la parte final. Yo creo que en la parte de la evaluación de los impactos es muy difícil hacerla. Lo que nosotros queríamos transmitir es que hasta el viernes se habían producido unos efectos concretos. Hay una parte que se debe, por ejemplo, a tener que destruir producto porque realmente pues, es un producto perecedero y hemos visto muchas imágenes tristes en el sector primario, por ejemplo, en las granjas. Luego hay otra parte que es debido a los grandes costes adicionales que se tienen que soportar. Precisamente ese esfuerzo que ha hecho la distribución y sus proveedores para garantizar que hay, como bien decía Aurelio, una cesta completa que poder suministrar al consumidor, pues ha obligado a un tremendo esfuerzo de búsqueda de productos y de proveedores alternativos. Y eso siempre tiene un coste adicional. A eso le sumamos que cada día que pasa, pues eso se va trasladando aguas arriba a industrias que les falta materia prima. Y en función de eso es donde van sumándose costes que tenemos que evaluar. Y cada día que pasa, pues posiblemente el cálculo que hemos hecho se encuentra más desfasado, ¿no? Si os parece, por parte de la distribución, si queréis comentar más la parte final del riesgo o no de abastecimiento, aunque lo habéis comentado en la parte inicial, pues sería bueno clarificarlo. Sí, pues nada, si os parece, simplemente trasladarle a Javier el mensaje de que evidentemente pues todas las empresas de distribución alimentaria están, como decía José María, buscando hasta debajo de las piedras alternativas para que no se eche de menos ningún producto en ninguna tienda de España, intentando mover producto de un lugar a otro con la dificultad que entraña, sobre todo en algunas zonas y sobre todo pues, en los últimos días haciendo un gran esfuerzo gracias también a la ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad que en muchos casos pues, su acompañamiento ha sido imprescindible para poder trasladar producto de unos lugares a otros. Sí, y quizás para tratar de completar la intervención de Felipe, señalar que el esquema, precisamente la gran eficiencia de nuestro sector, consiste en una cadena de suministro tensa donde realmente la capacidad de almacenamiento no está en destino, sino está en origen y por lo tanto muchas veces el producto está ahí, el problema es hacerlo llegar a la tienda. Entendemos que esas soluciones las estamos dando a través de una mejora de la eficiencia y de todo lo que está en nuestra vía, pero realmente el esquema nuestro de flujo tenso hace que dependamos precisamente de que todos los eslabones funcionen correctamente y por lo tanto lo que están haciendo las empresas es tratar de incorporar una capacidad de almacenamiento que en situaciones normales no está prevista a ese flujo normal de mercancías que se está desarrollando. Gracias. Sí, Cristina del País. Hola, ¿me oís? Hola, Cristina. Sí, hola, ¿qué tal? Tendría 2 preguntas. Una es qué tipo de contacto se está viendo con el gobierno o con los ministerios competentes, si hay algún tipo de contacto para trasladar un poco la inquietud a diario.
o si les han dicho algún mensaje que les hace pensar que no va a haber una solución rápida, y por eso hemos convocado esta rueda de prensa. Y después, si tienen calculado cuántos días puede aguantar esto, es un poco ser pesimista a lo mejor, pero cuántos días puede aguantar esto para que la situación no se desborde de una forma como ya que no tenga mucha solución. Bueno, siempre tendría solución, pero un poco que se desborde de más. Gracias. Gracias, Cristina. Yo, si os parece, contesto la primera pregunta y cualquiera de vosotros contesta la segunda. Pero la primera yo creo que es compleja de explicar por lo atípico que ha sido esa mesa, ¿no? Todo este tema arranca con la primera amenaza de huelga que plantea el propio Comité Nacional de Transporte por Carretera en su sección de mercancías, ¿no? Y la respuesta del gobierno es reunirse con ellas, pero sin los usuarios del transporte. Es la primera vez que un conflicto del transporte, los usuarios del transporte, que nos suelen llamar cargadores, aunque seamos industrias esenciales, no estamos en una mesa. Esa protesta a través de esa amenaza de huelga que se desconvocó unos días antes de Navidad, ya nos pareció un error plantear en términos de amenaza y aportar. Y ya supuso unos importantes sobrecostes para toda la cadena. De alguna forma, se acordó trasladar esos acuerdos por vía legislativa a través de un Real Decreto que la semana pasada fue convalidado en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, ya se constituyó una mesa en que estaban el Comité Nacional, donde hay diversos tipos de transportistas, desde empresas operadores logísticos, flotistas, agencias o también autónomos, básicamente representados por nadie. Lo que pasa es que ese conjunto de medidas queda desfasado y de alguna forma se sigue negociando la solución a la problemática de este paro convocado por una entidad que no está dentro del comité, entre el gobierno y el propio comité. Con lo cual, por decirlo de alguna forma, estamos en esta situación curiosa que los que estamos pagando la factura no estamos en ninguna mesa y los que convocan el paro tampoco están en la mesa. Y el gobierno dice, bueno, que el viernes volverá a ver cómo puede concretar esas medidas. Yo creo que esto es lo que es una situación, por decirlo de alguna forma, insostenible. Yo creo que tienen que dar solución a la interlocución como sea, tienen que dar una respuesta rápida y lo que sí que es verdad es que independientemente de estar en la mesa, por parte del Ministerio de Transporte siempre hemos tenido una relación fluida y continua, pero no formando parte de la solución. Y en estos momentos yo creo que lo que es relevante es que da la sensación de que se haya trasladado al Ministerio de Asuntos Económicos, a otros ministerios, la responsabilidad de tomar las medidas. En cualquier caso, igual que no es nuestra responsabilidad decir cuál es la composición y la representación de ese sector, eso lo tienen que solucionar entre ellos, pero lo que no puede ser es que seamos sectores esenciales los que recibamos de alguna forma la factura de eso. Y perdonad por esa introducción un poquito más larga y la segunda parte, si la quiere contestar cualquiera de vosotros. Gracias, Cristina, por la pregunta. Yo creo, Cristina, que es muy difícil, es casi imposible saber cuántos días responder a esa pregunta, ¿no? Es decir, como decíamos antes, todos los eslabones de la cadena estamos buscando soluciones alternativas y estamos encontrando hasta la fecha soluciones alternativas que den una respuesta suficiente a las necesidades de los consumidores. Y en esa línea vamos a continuar. Todo dependerá de cómo evolucione el conflicto, si se van cerrando esas soluciones alternativas que hasta ahora vamos teniendo y no aparecen otras nuevas, pues evidentemente los problemas se agravarán. Pero también confiamos en que, bueno, entre todos podamos ir buscando, pues eso, otras alternativas y poder seguir abasteciendo a los consumidores con los productos básicos que necesitan, aunque no sean todos, pero sí lo suficientes como para mantener el consumo diario. Vamos a dar entrada también a una pregunta que nos ha llegado hace ya mucho rato, pero que nos la han enviado por WhatsApp porque tiene problemas. El periodista es Eduardo López Alonso, del periódico. Pregunta qué tipo de solución de urgencia sería la más adecuada para el actual conflicto. Bueno, con eso, Eduardo, gracias por tu pregunta y por poner foco en lo que ya se trasladaba y Mauricio insistía mucho, que estamos en la necesidad de medidas urgentes ya. Yo creo que la primera es una desconvocatoria por parte de los convocantes de sus acciones que impiden la libre circulación. Sus protestas pueden mantenerlas y su paro voluntario de no trabajar el tiempo que quieran, pero sin impedir trabajar a quienes quieren hacerlo. Por lo tanto, lo primero es que cesen cualquier actividad que impida los piquetes que realmente
producen algún tipo de actos en muchas ocasiones que se les puede ir de las manos vandálicos y por lo tanto que asustan al que tiene que salir. La primera parte es esa. La segunda es que lógicamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cumplan lógicamente su responsabilidad de dejar circular a los vehículos que quieren hacerlo. Y la tercera es que el gobierno se dé cuenta que de una forma clara y urgente tiene que materializar lo que ya ha anunciado. No es suficiente decir que va a aportar X cantidades, sino que si realmente tiene la voluntad de hacerlo, no tiene sentido que diga, pero como había planificado hacerlo el 29, ya lo haré el día 29. Y lo que yo creo que tiene sentido es que esas medidas que se anuncian se concreten a quien llegan, porque estamos hablando de un sector con una estructura muy compleja, con una cadena de subcontrataciones, y yo puedo entender que se exija eso, ¿no? Pero de alguna forma cualquiera de estas tres opciones tiene que hacerse ya. Si se me permite, creo que hay un elemento que hay que tener en cuenta de manera urgente, y es el sistema de conformación de precios de la energía y los sistemas de fiscalidad. Todas las organizaciones que estamos aquí presentes en la rueda de prensa estamos supercontrolados por un sistema de fijación de precios y de libertad de competencia en nuestro país. Estos sistemas de control de precios están pensados para evitar la subida de los precios. A todas luces, el sistema de fijación de precios de la energía lo que incita, lo que incentiva es el incremento de los precios. Esto es un error de base. El sistema de fiscalidad y el sistema de conformación de precios urgentemente necesitan una reforma. Y lo decimos desde un sector como es el sector de hostelería, donde nos vemos enfrentados a unas franjas de fijación de precios por consumo, que son justamente cuando están funcionando nuestras cocinas, a mediodía, a la noche, donde nos sentimos penalizados por ese esquema de fijación de precios. En realidad, se necesitan medidas urgentes que atajen el problema puntual en el que ahora nos estamos refiriendo, pero en el fondo son medidas estructurales de un sistema de conformación de precios y de un sistema de fiscalidad sobre los productos de energía, electricidad, carburantes, etcétera, que están absolutamente mal concebidos. Damos paso a otra pregunta. Germán Ruiz, de Ruta del Transporte. Germán. Germán, ¿estás por ahí? No, llevaba mucho rato esperando, no sé si ya... ¿Está? Ahora, perdón. Sí, Germán, sí, perdona, sí, tu turno, Ay, sí, te oímos. Sí, perdona. Es que tenemos mucha cola de preguntas, pero vais entrando sí. todos. Adelante. Sí, perdonad. Como una de las reivindicaciones de la plataforma que ha convocado los paros es que los transportistas no trabajen por debajo de sus costes, que bueno, es como la reivindicación a máximos que hacen, no sé si estarían dispuestos a negociar con esta plataforma o con otras patronales del sector un aumento de los precios del transporte o comprometerse con ellos, con los transportistas, a que no se les pague por debajo de los costes, de alguna manera como lo que se pretende con la ley de cadena alimentaria. Yo, si te parece, un comentario y le paso la respuesta a quienes conocen más la ley de cadena alimentaria porque han estado muy involucrados en la discusión, ¿no? Pero sí que me gustaría hacer solo un comentario inicial, y es que desde el punto de vista de las empresas que contratamos transporte, no tiene sentido en un marco de competencia pactar ningún tipo de precios mínimos. Por lo tanto, digamos, estaríamos fuera del marco de derecho a la competencia a hablar de esos temas. Otra cosa es abordar en profundidad los problemas que tiene la estructura de la cadena de transporte y cómo, de alguna forma, ese pago que se hace por el transporte, que fundamentalmente las empresas que representamos, las asociaciones que están aquí, hacemos y normalmente con relaciones estables, etcétera, a veces se reparte también a lo largo de la cadena. Pero lo que de alguna forma no es factible en parte es un sistema de regulación de precios, porque no es el marco jurídico de competencia en el que nos movemos. Pero que de alguna manera tengamos, y siempre lo hemos dicho, un transporte que no solo sea eficiente, sino que sea competitivo, es fundamental. Por lo tanto, el transportista tiene no solo que cubrir sus gastos, sino que tiene, lógicamente, que tener beneficio. ¿Por qué? Porque va a tener en el futuro que invertir, por ejemplo, en la renovación de flota para que sea medioambientalmente más sostenible, porque tiene que también pues hacer el mantenimiento adecuado del vehículo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún interés en que el eslabón
que se dice a veces más débil de toda la cadena, lo siga siendo, sino todo lo contrario, porque debilita el conjunto de la cadena. Y yo no sé si alguno de los que tenéis experiencia en la parte de cadena alimentaria creéis que hay algún paralelismo en este sector. Perdóname si quieres, yo mi opinión en absoluto. La ley de la cadena alimentaria surge como consecuencia de un desequilibrio en las relaciones comerciales entre producción primaria, industria agroalimentaria, cooperativas y distribución comercial. Es un desequilibrio que la propia Unión Europea, con su directiva de Unfair Trade Practice, puso en marcha y afecta solo a la relación comercial entre esos eslabones de la cadena para el sistema agroalimentario español y europeo de bebidas. En absoluto, con otros sectores más transversales o con otros sectores que afectan a toda la economía, tiene sentido aplicar una ley que está pensada solo para esa relación. Perfecto. Tenemos más preguntas. Vamos a ir dando paso a las finales. Tenemos 3 o 4 más que vamos a poder atender y si hay más yo me temo que no va a ser posible porque tenemos mucha cola de peticiones. Carlos Sánchez de Transporte 21, por favor, Carlos. Sí, hola, buenos días. Buenos días, te escuchamos, Carlos. Muy bien, Nuria. Mi pregunta, ha mencionado Mauricio García de Quevedo de FIAP que hay una serie de puertos en los que se está detectando una mayor conflictividad ligada al paro. Yo quería saber si podéis identificar, por favor, estos puertos y luego, por otro lado, ¿en qué áreas geográficas estáis percibiendo una mayor conflictividad ligada al paro en centros logísticos, fábricas, plataformas, etcétera? Muchas gracias. Bueno, por alusiones, la verdad es que la situación en los puertos ha sido un poco cambiante, ¿no? Pero en puertos del norte, en puertos de Murcia, en puertos de Andalucía, ha sido cambiante, pero es verdad que el acceso a los puertos es un punto muy delicado y muy fácil de acotar la actividad. Va cambiando, por lo tanto, cada semana o cada día se va trasladando un poco los problemas alrededor de los puertos, ¿no? Y de zonas más conflictivas, pues yo creo que siendo una cuestión que está afectando a nivel nacional y que también me relaciona con el tema de los puertos, yo diría que Galicia, Asturias, Extremadura, Andalucía son lugares donde hemos encontrado una mayor conflictividad, ¿no? Gracias, Mauricio. Turno de Ana Mula, por favor, de Dulces Noticias. Ana. Hola. ¿Me escuchas? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Ana. Bueno, no sé si esta mañana el presidente del Gobierno ha dicho que esperaba que antes de finales de la semana hubiese ya una solución. No sé si esto es algo en lo que podéis confiar, que finalmente se llegue a esta urgencia que estabais reclamando y si esta solución llega tan rápido como están diciendo ahora mismo, esos 130 millones de euros de pérdidas que estaba teniendo la distribución, cuánto tiempo se tardaría más o menos en volver a una normalidad y qué cantidad correspondería también en la industria alimentaria diaria de pérdidas hasta el momento. Si alguien quiere contestar, hago un pequeño comentario porque, claro, tenemos un tema de percepción. Cuando alguien dice que el viernes es dar una respuesta rápida, nosotros lo que estamos diciendo es, no, el viernes es tardísimo. O sea, nosotros estamos sufriendo un problema cada día que pasa, hay que ingeniárselas para ver cómo se consigue movilizar un camión como una alternativa. Por lo tanto, si eso se tiene la intención de materializarlo, pues nos ponemos a trabajar si hace falta toda la noche o lo que haga falta para cuanto antes solucionarlo. Si realmente creen que tienen una solución, yo al menos no entiendo por qué hay que esperar al viernes, ¿no? Y en cualquier caso, lo que decíamos, dejar en mientras tanto pues que se garantice la libertad de mercancía. Pero si alguien quiere ampliar esta respuesta, por favor. Bueno, yo si acaso comentar que el viernes la solución, si esperamos, pues como dice José María, hubiera sido mejor el viernes de la semana pasada, ¿no? Cuanto antes mejor, porque cada día la situación pues se complica un poco más, ¿no? Nosotros, antes había una pregunta de si teníamos contactos con la administración o en relación con este tema. Obviamente no participamos en la negociación del conflicto, pero lo que sí que tenemos es un contacto directo en nuestro caso, con el Ministerio de Agricultura para señalar pues, todos los problemas puntuales más graves que se van planteando e intentar buscar, digamos, una solución de emergencia, ¿no? Eso, pues al menos todos los días, incluso varias veces al día, cada vez que hay un problema concreto en un sitio, pues lo trasladamos, ¿no? Entonces,
bueno, nosotros lo que esperamos es que esto se resuelva lo antes posible y la normalidad yo creo que tardará unos días en recuperarse una vez que se desconvoque el paro. Porque, claro, poner en marcha las fábricas, eso no es inmediato. Hay que empezar a reponer primero las materias primas, los materiales auxiliares, en fin, todos los componentes que requieren la fabricación. Eso no se puede reponer de forma inmediata y, por lo tanto, pues habrá unos días donde la situación se va a mantener alterada hasta que poco a poco se recupere la normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Luisja, del Confilegal. Luisja, ¿estás por Buenos ahí? días, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días de Madrid, saludos a todos los intervinientes. Quería hacer una pregunta jurídica, por el medio que somos, que tiene que ver con todas estas relaciones, todos estos contratos que se han roto. Entiendo que la huelga ha generado que muchos impagos, muchos contratos que no se han podido cumplir. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo creen que se va a solucionar este tema? Si vamos a asistir a una batalla judicial en los próximos días o si ya estaban previsto. El otro día, en otro reportaje que sacamos, hablando con expertos jurídicos, nos hablaban del tema fuerza mayor, no sé, querían que me dieran su visión, ¿no?, sobre esta, porque hablan de normalidad, pero claro, la normalidad pasa también por restablecer todos estos contratos que se han roto, ¿no? Entonces quería saber un poco su opinión de este tema, ¿no? Gracias. Bueno, yo puedo contestar sin ser jurista, pero yo creo claramente que esta circunstancia es una causa de fuerza mayor. Obviamente escapa a la voluntad y a la capacidad de organización de trabajo de las empresas, tanto proveedoras como clientes. Yo lo que estoy viendo es que cuando se están produciendo, pues obviamente, los incumplimientos del servicio de producto, pues lo que se comunica es que se hace por una causa de fuerza mayor, que es obvia, que está ahí, y yo lo que creo es que, bueno, esto confío en que no debería desencadenar un problema, una avalancha, digamos, de reclamaciones de tipo judicial, sino que yo entiendo que se resolverá la mayor parte de ellas pues, dialogando entre proveedor y cliente y entendiendo que esta es una circunstancia sobrevenida e impuesta y que se reanudará la relación comercial pues en tanto sea, nada más que sea posible. Gracias. Vamos a dar entrada a dos preguntas finales por orden de petición. Bárbara, del Diario del Puerto, por favor. Y cerraremos con una de máxima actualidad que nos acaba de entrar también. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos, Bárbara. Vale. Mi pregunta es si nos pueden dar una cifra exacta del coste logístico que está suponiendo buscar esas alternativas que han comentado antes. Creo que lo han comentado esta mañana también en el programa Onda Cero. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Mira, dar una estimación del coste no deja de ser una aproximación en base a información parcial que recibimos y que va cambiando continuamente. Lo que tratamos de evidenciar es que hay unos costes que están asumiendo las empresas y que no se visualizan y que se derivan en fases diferentes, ¿no? Como comentaba, lo podemos tener en una granja pues, incluso con problemas en alimentación animal, y lo podemos tener en producto que tiene que enviarse a destrucción porque no se puede comercializar, ¿no? Lo que sí que es importante también que la sociedad entienda es el esfuerzo que el sector está haciendo. Porque si es verdad que antes lo comentábamos, estamos teniendo un espectacular incremento de los costes energéticos, de los costes de materias primas, del packaging, ya sea cartón, plástico, de absolutamente todo, el esfuerzo por comprender cuál es la situación de crisis que sufre el consumidor está haciendo que, sobre todo, esos sobrecostes se estén absorbiendo por la cadena y, por lo tanto, está haciéndose no solo un esfuerzo, digamos, físico de conseguir la búsqueda de las alternativas, sino también un esfuerzo tremendo de contención que también está erosionando enormemente los márgenes. Con lo cual, yo creo que antes lo decía Agustín, aparte de los costes que están generando, vayamos con cuidado con que parte de ese daño va a tardar en recuperarse, porque hay que recomponer otra vez la cadena y volver a reorganizar que todo funcione adecuadamente. Y durante todo ese tiempo siguen habiendo, por lo tanto, sobrecostes.
Gracias, José María. Tenemos la noticia en directo en medio de esta rueda de prensa. Nos comenta un medio de comunicación, Cristina Bolinches, del diario.es, que el Ministerio de Transportes adelanta la reunión a mañana jueves. Es una noticia que acabamos de contrastar, así que nos pregunta si consideráis que es suficiente este adelanto. ¿Cómo lo veis? Cualquiera que quiera contestar, porque creo que ahí pues, haremos una valoración pues, más individual. Si quieres, Aurelio, creo que tú mismo lo puedes comentar. Bueno, yo creo que como había señalado bien antes José María, cuanto antes mejor. Es decir, y que si en vez del jueves fuera esta misma tarde, pues también estaría bien. Es decir, entendemos que el tema tiene la suficiente urgencia como para que todo lo que ganemos de tiempo, si el tiempo además nos garantiza soluciones, pues bienvenido para los que estamos en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Pues cerramos ya así con la última pregunta por parte de la cadena SER, que tiene problemas en el micrófono y no nos la puede formular directamente, pero pregunta para la distribución: ¿cuánto ha caído en las empresas de distribución la entrada de productos afectados por el paro? Si tenéis algún tipo de dato de esas características. Javier, tú mismo, si quieres contestar, y si no, Felipe o uno de los que... Exactamente no, la verdad. Sí sabemos que es que también depende mucho de las zonas, ¿no? Es decir, pues, es evidente que la zona del norte de Galicia, de Asturias, la zona de Andalucía, pues son zonas que están donde se está sufriendo de manera muy especial este conflicto y, por tanto, no es una cuestión regular y uniforme en todos los sitios. Pero sí, evidentemente, si en la medida en que los fabricantes, las industrias no pueden fabricar, pues lógicamente no pueden enviar productos a los almacenes. Pero sinceramente cuantificar no tenemos una cifra. Sí que es una cifra significativa, pero no sabría decir exactamente cuánto.